te quiero contar mi historia, lo que me llevó a aplicar y a buscar respuestas en la vulnerabilidad. Hace años que batallo con el síndrome de impostor en un montón de las cosas que hago. Honestamente lo siento, bueno, lo sentía más en lo social, hoy no tanto, lo siento mucho en el trabajo, en escribir, en grabar episodios, bueno, en muchas cosas, ¿no? No sé qué tan relatable sea esto, pero muchas de estas actividades estaban cubiertas por una manta de incomodidad, algo en mi mente que me decía que las palabras que yo hablaba no me pertenecían. Y asumí siempre que la forma de trabajar esto era no contárselo a nadie y trabajar consistentemente y silenciosamente mi autoestima, en secreto, sin hablarlo con otras personas, porque eso significaría que me van a ver de otra manera si yo me muestro como que tengo este problema. Y así nadie se va a dar cuenta de que no nací perfecto, ¿no? Problema resuelto. Esta es la estrategia que seguí por años y que, siendo honesto, nunca cuestioné en términos de efectividad. Hasta que recuerdo este día bastante claro, fue hace unos 2 meses ahora, que estaba sentado en la oficina en Baja California, México, un calor impresionante, con un ventilador al máximo a la espalda, en una clase de coaching que bueno, yo estaba haciendo el coachee, que es el cliente, y me estaban coachando, ¿no? En esta clase de práctica, porque es la capacitación que estoy haciendo, se basa en que vos traigas un problema para hablar y yo, por alguna razón ese día, no sé qué me pasó, me poseyó algo que me dijo, ¿sabes qué? Ya está, me voy a mandar con esto de tapones de punta y ver qué pasa. Y le dije al coach, tengo síndrome de impostor. ¿Vieron cuando vos tenés que decir algo que no querés decir y lo decís rápido, como esperando que la otra persona no lo escuche, pero a la vez sí? Y bueno, la persona me dijo contame más y tratando de calmarme, tranquilo, empecé a hablar de lo que me pasaba, los problemas que estaba teniendo, de cómo me sentía, como que la vergüenza que tenía alrededor de las cosas, tenía una voz negativa interna que me decía que estaba haciendo todo mal y que no importa lo que hacía, siempre llegaba al mismo ciclo de que la voz interna terminaba quejándose de lo que hiciera. No sé si han tenido esta experiencia, pero cuando hablan de emociones, como que hay un sudor o un calor interno que se exterioriza, ¿no? Entonces yo estaba un poquito sudando y como muy incómodo. Y fue una de las primeras experiencias que recuerdo en mi vida en la que hablé abiertamente con otro ser humano de algo tan personal y que yo percibía como negativo, ¿no? Que me daba mucha vergüenza sentir. Y luego de hacerlo, se alivianó. Me sentí mucho mejor de lo que nunca me había sentido al hablarlo. Eh, Ese fue como el comienzo a la vulnerabilidad, de mi camino a la vulnerabilidad. Y quiero mostrarte qué leí luego de esa experiencia, cuál fue mi investigación y cómo llegué a aplicarlo de la manera en que lo aplico hoy, que para las personas que nos cuesta compartir cosas y llevamos todo el peso dentro nuestro, definitivamente nos ayudará a, a mejorar la forma en que nos sentimos casi cada diario. Así que vale mucho la pena. Quiero llevarte a través de 4 puntos. El primero que va a mencionar qué es la vulnerabilidad, para que podamos identificar un poco cuál es el meme del que estamos hablando, la emoción. El segundo es el costo de la invulnerabilidad, para las personas que estamos decidiendo no ser vulnerables, guardarnos las cosas y resolverlas en secreto. Una escala de auto-ocultamiento, es una teoría de la que vamos a hablar también, de cómo las personas que tendemos a hacer esto podemos identificar esta tendencia de nosotros mismos y en una escala ver qué tan jodidos estamos, básicamente. La tercera es que la exposición es tu aliada. Esto sale de un estudio que se llama la teoría de la autopercepción de Kai-Chen y Baldwins en 1981, que bueno, lo vamos a citar después y también está en el post de este episodio. Y por último, de cómo practicar la vulnerabilidad de forma segura, que bueno, lo vamos a explicar al final. Voy a intentar hacerlo bastante rápido para que no se haga demasiado largo, por si estás en camino al trabajo o en una actividad intermedia. Pero bueno, sentite libre de saltear. Voy a poner los capítulos debajo para que puedas saltear de uno al otro si necesitas hacerlo. Vayamos a la primera. ¿Qué es la vulnerabilidad?
Los verdaderos hombres no lloran. Recuerdo decir a mi abuelo esto en una sobremesa hace varios años. Y a lo largo de mi vida, todas las figuras de autoridad masculinas que he tenido me han demostrado que de una manera este meme es realidad. A simple vista, la vulnerabilidad es debilidad. Eso es aún más prevaleciente para el sexo masculino, pero sin duda también aplica, más hoy en día que está siendo un poco más libre el tema de interpretarse como masculino o femenino, siendo mujer o hombre, ¿no? La vulnerabilidad suele ser percibida como debilidad. Y por esto yo siempre decidí ocultar mis emociones, especialmente las que me dan vergüenza. Pero bueno, luego de madurar, ¿no? De esta situación que me pasó y el estudio que le consecuente, escuché una charla TED que tal vez te sea familiar, que es El poder de la vulnerabilidad de Brené Brown, que tiene más de 60 millones de vistas en YouTube y está en el post en el que está basado este episodio, que lo voy a dejar debajo. Pero en 20 años de investigación sintetizó el concepto de vulnerabilidad en incertidumbre, riesgo y exposición emocional. ¿Qué otra cosa que puedas pensar requiere riesgo, incertidumbre y exposición emocional? Pensalo por unos segundos. Ding, 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 la valentía. Sin vulnerabilidad no hay coraje. Esto es algo que me resonó muchísimo porque yo, o sea, al mismo tiempo que estaba reprimiendo que los demás me vean como alguien, tenía vergüenza que los demás me vean como alguien que podía fracasar, que hacía las cosas mal, eso también imposibilitaba mi posibilidad de tener coraje, ¿no? La vulnerabilidad es nuestra medida más precisa de coraje. No encontré un solo acto de coraje que no estuviera totalmente sustentado por la vulnerabilidad, dice Brené Brown. Y de hecho hay algunos estudios que demuestran cómo en el ámbito laboral, en Google por ejemplo, tras 5 años de análisis, qué es lo que distingue a los equipos que triunfan, es la mezcla de vulnerabilidad y confianza. Una forma de aura de seguridad psicológica, que está basado en ser vulnerable y confiado. La vulnerabilidad no está solo en momentos difíciles como el miedo o la vergüenza, es también la raíz de lo que más buscamos. El amor, la pertenencia, la autenticidad, la creatividad. Cuando te guardas las cosas y no comentás los problemas que estás teniendo, que percibís que tenés, de alguna forma tu rango de acción se súper minimiza. No te das cuenta de la miopía que te pasa cuando pensás el problema en tu mente y no lo compartís con otros. Que bueno, esto nos da paso a lo que es el siguiente punto, que es el costo de la invulnerabilidad. ¿Por qué haría esto? Después de todo, vivimos nuestra vida, las personas que no somos vulnerables, perfectamente, ¿no? Guardando nuestros problemas, nuestros pensamientos oscuros, emociones negativas, los guardamos adentro nuestro con llave en un cajoncito y no pasa nada. ¿Cuál es el problema? No entiendo qué voy a ganar yo compartiendo todas estas cosas con otras personas. Dicho de otra manera, ¿cuál es el costo del auto-ocultamiento? James Pinabaker, que es, espero haber pronunciado bien eso, es un profesor emérito de psicología de la Universidad de Texas, ha hecho unos testeos que son muy interesantes con respecto a esto, al auto-ocultamiento. Un estudio actual evaluó la efectividad de este paradigma con 74 mujeres que fueron sobrevivientes de agresión sexual. La idea del estudio era que estas mujeres completen un diario a diario como una evaluación de seguimiento de lo que ese diario iba generando en sus emociones o en la forma en que experimentaban eso. Y los resultados indicaron que inmediatamente tras las sesiones de escritura acerca del trauma, el grupo de revelación reportó grandes reducciones de estado de ánimo negativo. Esto quiere decir que mientras más escribían en el diario las experiencias que les habían sucedido en ese momento, era como que estaban sacando un peso de encima. Mostraron reducciones significativas, en las quejas físicas, la angustia psicológica y los síntomas de estrés traumático en el seguimiento de un mes posterior al estudio. Curiosamente, yo me enteré de este estudio luego de haber expresado con personas cercanas mis experiencias de abuso siendo joven y que creo que muchos tenemos y a veces guardadas bajo llave, que por alguna otra razón surgen
cuando nos vamos sintiendo más seguros en nuestra mediana adultez o avanzada adultez, ¿no? Al expresar esta vergüenza, frustración y enojo rodeado de estos actos en mi infancia, yo he podido bloquear algunas partes emocionales de mí que estaban en ese rincón oscuro y que creo que este experimento de Pina Bácar también demuestra en términos de, si bien esto es un poco extremo, ¿no? Agresión sexual, de ser vulnerable a la hora de hablar de eso, aunque no es tampoco común, como podrías pensar. Hay otros, muchos más que son universales, como miedo a ser inadecuado, rechazado, ridiculizado, o el síndrome de impostor, como yo hablé al principio, ¿no? Y el tipo de autoocultamiento del que estamos hablando tiene 3 piezas. Es decir, si te estás autoocultando, deberías pensar en esto. La primera es información privada. La segunda es de la que somos plenamente conscientes y que activamente estamos ocultando a otros. Los efectos psicológicos negativos que demostraban el estudio, que me sentí súper identificado. Qué loco. La primera es ansiedad social, después sentimientos de inferioridad, timidez, autoestima negativa, soledad y ruminación. Si querés hacer un test rápido de cuál es tu grado de autoocultamiento, podés descargar un PDF que dejé en el post de este artículo, que te voy a dejar nuevamente el link debajo para que entres. Es súper rápido, son 10 preguntas. La primera, por ejemplo, es: tengo un secreto importante que no he compartido con nadie. Y tenés que calificar eso del 1 al 5, estando totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Y después sacás como un promedio de lo que la escala te dio. Y bueno, son como prompts muy interesantes para que vos te puedas dar cuenta si perteneces a este grupo de personas. Bienvenido. Bueno, vamos a la siguiente, que es la exposición estualiada. Esta parte es súper interesante. Yo cuando la leí, les juro que quedé como medio choqueado y decir, wow, esto es algo maquiavélico. En esta teoría de la que vamos a hablar, que es la teoría de la autopercepción, es un concepto que surgió de las investigaciones de Shelley Chaiken y Mark Baldwins en 1981, que hicieron para denotar los efectos que nuestros comportamientos tienen para sacar las conclusiones de quién somos. Parecería como que hay algo en nuestra psique, en nuestra psyche, que nos hace racionalizar los comportamientos que ya tenemos. Pero el cómo llegamos a esos comportamientos es bastante aleatorio. Puede ser que un amigo te haya dicho cuando eras pequeño: che, anda a hablarle a esa chica que parece que le gustás. Y dijiste, bueno, y te mandaste. Y fuiste valiente en hacerlo, ¿no? Tu profesor de primaria tuvo una expresión facial que demostró que no le gustó o que le pareció media estúpida la pregunta que hiciste. Y desde ese momento te dijiste a vos misma, no sé si voy a preguntar más en clase porque me parece que soy una boluda bárbara. Por ejemplo, se hizo un estudio a personas que se identificaban ambiguas con relación a la protección del medio ambiente, ¿no? De hacer actividades para favorecer al medio ambiente. Y luego de ser preguntada, estas personas, ¿algunas veces reciclaste? Estas personas tendían a considerarse pro medio ambiente. ¿Por qué? Porque la mayoría hemos tenido una experiencia de reciclado a lo largo de la vida. Hasta el más inconsiderado ha tirado una lata de basura en el tacho del color correcto. Todos hicimos alguna vez algo de reciclar. Pero si otras personas con similares inclinaciones, o sea, a la misma persona, le preguntaban, ¿siempre reciclaste?, los dejaban con una sensación negativa de su comportamiento. En lugar de pro medio ambiente, se iban a sentir como que son anti medio ambiente, porque obviamente pocos reciclamos todo el tiempo. Y esto no solamente dice algo sobre su pasado o su presente, sino que también dice algo sobre su futuro, según la teoría de la autopercepción. Porque si las personas se consideraban anti medio ambiente, las cosas que van a hacer en el futuro iban a nutrir o partir de esa personalidad que se formaron por estas preguntas que les hicieron. Y si se consideraban pro medio ambiente porque le dijeron alguna vez reciclaste, estas personas pasaban a considerarse como pro medio ambiente y por lo tanto sus acciones seguían esta identidad que se habían formado en su cabeza. Esto es lo que a mí me voló el bocho, honestamente, y lo que yo relacioné con mi hábito de ser invulnerable. Teniendo esto en mente, esta teoría de la autopercepción, es probable que si vos sos el tipo de persona
que no haya compartido sus emociones o problemas hasta este momento, te consideres como la persona que no lo hace. Porque en tu mente te estás preguntando, ¿soy el tipo de persona que comparte sus emociones? Y te autorrespondes que no, ¿no? Pensás un poco y no, yo no comparto mis emociones. Incómodo, raro o cualquier justificación en tu mente, ¿no? Según esta teoría, el problema es que no tenés la exposición suficiente a ese comportamiento como para apropiártelo. Pero por si diseño o casualidad, mañana una persona te genera tanta confianza, como podría ser un coach, un amigo, un familiar con pinzas, que vos le compartís algo íntimo sobre vos, no te queda otra opción que empezar a racionalizar esa actividad que ya hiciste. O sea, después de tomar la acción, empezar a racionalizar qué tipo de persona es. Y lo único que toma es que te empieza a autopercibir como esa persona que comparte las emociones, los pensamientos para que comiences a hacerlo. A la hora de ser vulnerable y cualquier otro comportamiento que desees, la exposición es tu aliada, ¿no? Eso creo que es bastante conocido en la literatura del crecimiento personal. Fake it until you make it, ¿no? Empezá a actuar antes de sentir que puedes hacerlo, porque la acción en sí te hace cambiar la autopercepción que tenés de vos mismo o vos misma, y ahí vas a poder lograr lo que antes pensaste que no podías. Las creencias que tenés ahora es por condicionamiento de tus padres, presión social y o circunstancias aleatorias de la vida, ¿no? Cualquier razón posible. Realizaste comportamientos en el pasado que hoy justificás y racionalizás diciendo que por alguna razón sucedieron y es lo que sos. Básicamente tenés que hacer lo mismo que ya hiciste, pero esta vez de forma consciente. Lo único que te va a tomar para pasar a ser una persona vulnerable es un par de actos incómodos de vulnerabilidad, contados realmente con una mano, para que te empieces a autopercibir como una persona vulnerable. Y ahora que estamos remetidos y metidas con la vulnerabilidad, vamos a ver 4 reglas cortitas y al pie sobre cómo podemos hacer de esto una estrategia para que sea un hábito que mejore nuestra vida en lugar de que la complique, ¿no? Porque obviamente la vulnerabilidad tiene un lugar y un momento. No puede suceder en cualquier momento con cualquier persona. Y estas son las 4 reglas que estaría bueno que tengas en mente. La primera es elegir con quién compartir. Todos conocemos a esa persona que te dice las cosas más, más íntimas de lo que pasa en su vida y que prácticamente no la conoces, ¿no? Y se siente como algo forzado. Tenés que conocer a la persona y confiar en que ella tiene tus mejores intereses en mente. Esto se puede hacer con un amigo, con un familiar, con un coaching, con un psicólogo tal vez, ¿no? También cualquier persona que vos sepas que está ahí para ayudarte. Porque si no está eso, es posible que se mezcle el ego de la otra persona de querer darte un consejo con vos expresando tu vulnerabilidad. Y lo que no querés, seguro, es que vos al abrirte tus emociones y las cosas que te están pasando, que alguien te dé un consejo y te diga, tendrías que hacer esto. Porque eso va a hacer que te cerres más para las próximas veces en las que te quieras abrir. Vas a tener en tu mente esta excusa de decir, pero la última vez me pasó esto y no sé. Tenés que ser muy cuidadoso y cuidadosa con quién sos vulnerable. La segunda es empezar con algo pequeño. Tenés que ir por capas como si fuera una cebolla, ¿no? Empezá diciendo a la persona, me siento estresado, estoy teniendo problemas de autoestima, cosas que podrían considerarse como superficiales, ¿no? Algo que tranquilamente le podrías estar diciendo a un amigo una noche, comer una pizza o tomándote un cafecito, un mate, ¿no? Estas son las formas en que vos podés testear las aguas, ¿no? Poner como el dedito, la punta del pie y ver, a ver qué onda esto, si va a funcionar o no, para asegurarte que la otra persona es receptiva. Porque si ahí vos le dices eso y ya te empieza a dar un consejo, te dice, no, mirá, yo la última vez que me sentí estresado, lo que hice fue tomarme esto y bla, bla. La persona no es receptiva. Tenés que ir un poco más profundo a medida que vos vayas teniendo sentido, que tenga sentido para vos hacerlo, ¿no? Ir a un aspecto profundo como el trauma sexual que tuve siendo joven o la vergüenza de que otros sepan que me masturbo, ¿no? Requiere mucha confianza. Si abrís esta parte tan sensible de ti a una persona
que no sepa cómo andar en puntapiés para no dañar nada en ese aspecto tan profundo y de vergüenza que vos tenés, corres el riesgo de cerrarte nuevamente, como hablamos en el primero. La tercera regla es evitar caer en sobrecompartir sin un propósito. El proceso en sí te ayuda a alivianarte, conectar con otros profundamente, sentir más pertenencia y tener libertad para ser creativo según las investigaciones de Brené Brown. Si tu vulnerabilidad se siente vacía regularmente y no tiene una sensación positiva asociada, tal vez es momento de que la reconsideres. Sobrecompartir para obtener atención es una estrategia que muchas personas suelen confundir con la vulnerabilidad. Porque superficialmente son parecidas, ¿no? Compartís algo que está pasando, pero una requiere de mucha apertura emocional, se siente distinto, y la otra es algo que aunque vos puedas racionalizarlo y verbalizarlo de forma parecida, no sentís esa emoción de ¡ay! ¿Qué está pasando? ¿Viste? Me estoy largando a una zona de discomfort. Es importante que distingas a través de tus emociones cuáles las dos estás haciendo. Y por último, es la cuarta regla, es usar herramientas como coaching, terapia y o grupos de apoyo. Si podés animarte a contratar ayuda a través de coaching, terapia, yo creo que las posibilidades de éxito incrementan exponencialmente porque estarás hablando con personas que están formadas para escuchar de manera correcta. Y esto, ahora que yo estoy yendo a través de la educación de coaching ontológico, me doy cuenta de que realmente no es algo que la sociedad en términos generales esté nutrida. Nadie nos enseña a escuchar activamente, a hacer buenas preguntas, a validar las emociones de la otra persona, a respetar silencios. Hay cosas que solamente las personas que las practican muy seguido pueden hacer. A no ser que tengas la suerte de tener un amigo que sea muy bueno, una amiga que sea genial y que bueno, practique todas estas cosas, no es fácil. Entonces tener a otra persona que esté entrenada profesionalmente para saber cómo mantener el espacio, crear confianza, no dar consejos, es realmente invaluable. La primera vez que hablé yo de mi experiencia de abuso fue con una terapeuta online, y luego a partir de eso se desbloquearon muchas otras cosas en mi vida que bueno, me pasé al coaching porque me pareció algo más directo y de acción. Y a mí no me gusta tanto remolodear como dar vueltas en mi pasado buscando razones, porque elegí más orientarme hacia la acción, hacia el futuro, ¿no? Pero bueno, elegí la que más adecue a ti, a tu personalidad, ¿no? Pero date la oportunidad de probarlo. O sea, tenés distintas opciones, algunas incluso son gratuitas. Hay personas que ofrecen 30 minutos gratuitos para comenzar una sesión y podés ir probando. O invirtiendo con poco dinero, testear las aguas para ver cómo te funciona. Porque como hablamos antes, tal vez lo único que necesites es una exposición, 2, 3, a ser vulnerable para empezar a autopercibirte como esa persona. Eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, por favor, compartilo con un amigo, dale un like, déjame un comentario. Yo creo que si te gustó esto, te va a gustar leer el post y también el newsletter, 3 minutos viernes, que va a estar en la descripción. Y todas las notas del post con las teorías que mencioné van a estar en el post que está en el link de abajo para que puedas ver de a dónde salen los papers científicos y los grupos de prueba que en los que están basados esta investigación. Nos vamos a ver la próxima y bueno, que sigas muy bien. Un abrazo.